Listo, entonces. Entonces hoy, como les decía, vamos a ver la primera ley de la termodinámica. Primero, ¿se acuerdan de lo que vimos la semana antepasada de trabajo? Nos faltaba una cosa y un detalle que tenemos que ver. Ya teníamos, acuérdense que teníamos la definición de trabajo y ya habíamos visto incluso el trabajo para tres procesos. Bueno, recuerden que la definición era esta de la integral de P de B y habíamos visto que nos daba para un proceso isotérmico, para uno isocórico, que es cero, y para uno isobárico. Bueno, simplemente aquí lo que faltaba de precisar es, por ejemplo, si tenemos nuestro diagrama, como siempre, de presión contra volumen, pensemos que estamos en un punto, un estado de equilibrio inicial, que si aquí tengamos una presión, volúmenes iniciales y a cierta temperatura, y nos vamos mediante un proceso eh, isocórico que sea a volumen constante. O sea, acuérdense que eso en el diagrama de presión contra volumen pues es simplemente una recta vertical. Por ejemplo, hasta acá. Y luego de aquí hacemos un proceso isobárico a presión constante. Nos movemos acá. Llegamos aquí donde estaríamos en otro punto de equilibrio final. Vamos a ponerle acá. Este sería un volumen final y acá está la presión final del proceso isobárico, que es a presión constante. Entonces, bueno, ya habíamos visto que aquí el trabajo pues, es para esta parte cero, para esta parte pues, es simplemente P de B, que a final de cuentas esto nos da el área bajo la curva de nuestro proceso en el diagrama de presión contra volumen. Pues, para este caso, y como es una expansión, porque estamos partiendo de un volumen menor a un volumen mayor, el trabajo es positivo. Acuérdense que si el trabajo lo hace el sistema, entonces es positivo. Si se hace sobre el sistema por los alrededores, entonces sería negativo. Bueno, entonces en este caso, todo esto pues, es el trabajo. De, ok, eso sería el trabajo. Ahorita lo vemos así nada más cualitativamente. No hace falta calcular nada. Y si pensemos que lleguemos a ese estado de equilibrio final siguiendo otra trayectoria, que sea al revés, por ejemplo, podemos invertir los procesos, que primero sea un proceso isobárico y luego uno isocórico. Vamos a poner que partimos aquí del mismo estado de equilibrio inicial, presión y volumen, pero ahora nos vamos primero siguiendo el proceso isobárico, o sea, primero el de presión constante. Entonces ahora sería movernos hacia acá. Y luego a partir de aquí hacemos el proceso isocórico a volumen constante. Entonces ahora vamos para arriba. Y llegamos aquí al mismo punto de equilibrio final. Bueno, y aquí simplemente lo que quiero ver es cómo se comparan estos dos trabajos.
Aquí, pues otra vez, el proceso a volumen constante, el proceso isocórico, pues el trabajo es cero. Nada más tenemos trabajo acá en el proceso isobárico, que es otra vez la presión por la diferencia de volumen, o sea, y el área bajo la curva, que en este caso entonces es simplemente esto de aquí. Y aquí se ve muy claramente que partimos del mismo punto de equilibrio inicial y llegamos al mismo punto de equilibrio inicial, siguiendo dos trayectorias distintas, esta de aquí y esta de aquí, y el trabajo es distinto. ¿Okay? Va a ser mayor el trabajo hecho por el sistema de esta forma, si hacemos primero este proceso isocórico y luego el isobárico, que el trabajo que hace el sistema de esta forma, si primero es el isobárico y luego el isocórico. Entonces, este es un ejemplo particular, esto se cumple en general, y el trabajo depende de la trayectoria. ¿Sí? En los diagramas estos de presión contra volumen. Bueno, y si se acuerdan de lo que habíamos visto en física general, si el trabajo depende de la trayectoria, entonces quiere decir que la fuerza no es conservativa. ¿Okay? Lo cual en este caso está bien. O sea, el sistema gana energía o pierde energía dependiendo del trabajo que haga con los alrededores. Entonces, el trabajo no es una función de estado. Las funciones de estado dependen nada más de el punto inicial y el punto final. El trabajo pues, no depende nada más de estos dos puntos, sino depende de qué trayectoria sigamos. Aquí. ¿Okay? Depende de la trayectoria en el diagrama este de presión contra volumen. Entonces, recuerden que esta no es una función de estado, no es una variable de estado. No decimos que el sistema tenga trabajo. Y lo mismo pasa con el calor. ¿Okay? Pues que el calor pues, también no es una variable de estado. Las variables de estado son las que tienen valores definidos cuando el sistema está en equilibrio. Pues, volumen, temperatura y demás. Estas entonces pues las podemos ver como variables de cambio, creo que ya se los había mencionado en alguna vez. Son variables cuando el sistema está cambiando. Y de hecho estas son las formas como el sistema intercambia energía con los alrededores. ¿Okay? Entonces tenemos de estos dos tipos de intercambio de energía. Con los alrededores. El sistema puede intercambiar energía, ya sea recibiendo calor o disipando calor, o haciendo trabajo, o que los alrededores hagan trabajo sobre el sistema. Son estas dos formas de intercambio de energía con los alrededores. Y ahora los vamos a juntar de manera que nos dé algo que sí es una función de estado que dependa nada más de los puntos iniciales y finales. Bueno, y esa función de estado va a ser la energía interna del sistema. Primero vamos a considerarla así por separado solita. Para entender qué es esto de la energía interna, pues podemos pensar en nuestro sistema canónico de un gas ideal que tenemos ahí contenido en algún recipiente y verlo a nivel molecular. O sea, podemos pensar en las moléculas que constituyen ahí el gas, que están moviéndose ahí por todos lados. Cada una pues va a tener una cierta velocidad. Y entonces acuérdense que a cada una le podemos asociar una energía cinética. O sea, cada molécula va a tener una energía cinética de este tipo. Vamos a escribirlo así como energía. La energía cinética de la iésima molécula pues va a ser un medio de la masa que tenga por
su velocidad al cuadrado. Bueno, tenemos en principio pues muchísimas moléculas. O sea, supongamos, si nada más tenemos un mol de gas aquí, pues tenemos 10 a la 20 moléculas, ¿no? 10 a la 22 moléculas del orden del número de Avogadro. Eso sería nada más para un mol. Entonces, cada una de esas pues, tiene su energía cinética. Si pensamos en el promedio de toda esa energía cinética, eso es lo que macroscópicamente lo asociamos con la temperatura. Ahora, aparte de eso, pues podemos tener energía de las interacciones entre las moléculas, o sea, pueden estar chocando entre ellas. Entonces voy a ponerlo así. Poner como UI. Cada una de estas va a ser la energía potencial que tenga la molécula iésima. Energía potencial de interacción. Acuérdense que hay distintos tipos de energía potencial. Habíamos visto la energía potencial elástica, la energía potencial gravitacional, la energía potencial eléctrica. En este caso, las interacciones pues, fundamentalmente son de tipo eléctrico. Podemos pensar ahí en las fuerzas que haya entre cada par de moléculas y entre todas en general. El punto es que entonces tenemos una energía cinética y una energía potencial para cada molécula. Podemos pensar en la suma de todas esas y eso nos daría la energía total. Acuérdense que la energía total es simplemente la suma de la energía cinética más la potencial. Eso le llamábamos E simplemente. Y pues lo pondríamos así, ¿no? Como la suma de todas las energías cinéticas de cada molécula más la suma de las energías potenciales que vienen de la interacción entre cada par de moléculas y así. Esto entonces sería la energía de nuestro sistema vistos a nivel molecular. Y macroscópicamente esto es lo que le llamamos la energía interna. Entonces así es muy fácil entenderlo. A esta energía interna pues le vamos a llamar U también. No la confundan con esta potencial, esta nada más para ejemplificarlo aquí. La energía interna entonces a final de cuentas, visto a nivel molecular, es simplemente la energía total que tengan las moléculas que constituyen el sistema, que está compuesta por la parte de energía cinética más la parte de interacción de las moléculas. Bueno, ahora esa energía interna la podemos cambiar metiéndole o sacándole energía al sistema. ¿Y cómo podemos meterle o sacar energía? Pues justo con estos dos tipos de procesos o de variables. O sea, podemos hacer trabajo sobre el sistema o el sistema puede hacer trabajo y podemos meterle calor al sistema, podemos sacarle calor al sistema. Entonces, de estas dos formas, cambiamos la energía interna del sistema. Y vamos a ver entonces, acuérdense de las convenciones que teníamos para el signo del calor y del trabajo, según si entran o salen. Entonces, pensemos que tenemos acá nuestro sistema. Y entonces la convención que teníamos es que si le metemos calor al sistema, entonces es positivo. Si le sacamos calor, si el sistema disipa calor, entonces el calor es negativo. Y lo que teníamos con respecto al trabajo es si los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, vamos a ponerlo así. Entonces el trabajo es negativo, es como si estuviéramos comprimiendo el sistema en el que tenemos un gas. Si disminuimos su volumen, los alrededores están haciendo trabajo sobre el sistema y eso lo ponemos como negativo. El sistema es el que hace trabajo sobre los alrededores, que en un gas sería una expansión. Entonces, el trabajo es positivo. Y estas son las formas como podemos cambiar la energía interna del sistema. Entonces, piensen qué pasaría si vamos a considerar un cambio en la energía interna. Entonces, como les dije, a esta U le vamos a llamar
la energía interna del sistema, que es simplemente a nivel molecular, la suma de las energías cinéticas más las potenciales. Un cambio en la energía interna, pues es lo que pasaría si lo llevamos de un estado de equilibrio a otro. Vamos a tener una energía interna final menos la energía interna inicial. Aquí algo importante es que esta energía interna sí es una función de estado, depende nada más de los valores extremos, así como lo habíamos visto para la energía potencial, para la energía total en general. Eh, Esto depende nada más de el estado de equilibrio inicial y el final no depende de la trayectoria que nos haya llevado del estado inicial al estado final. Entonces, esta sí es una función de estado. Vamos a ponerlo por acá. Que tiene un valor definido cuando el sistema está en equilibrio. Entonces, en general, pues, la energía interna va a ser una función de las variables de estado, o sea, de la presión, volumen, temperatura. O sea, podemos ver a la energía interna como función de presión, volumen, temperatura en general. ¿Okay? Depende nada más de los estados iniciales y finales. Entonces, vamos a pensar qué sucede si con el cambio de la energía interna, vamos a poner que ahorita no hacemos trabajo y solo le metemos calor al sistema o le sacamos calor. Si vamos a suponer que el sistema no hace trabajo, entonces la única forma de intercambiar energía pues es mediante el calor. Si le metemos calor al sistema, como que vemos aquí, entonces eso va a incrementar la energía interna. ¿Sí? Al meterle calor, subimos la temperatura y a nivel molecular, entonces aumentamos la energía cinética con la que se están, que tienen acá las moléculas, o sea, se empiezan a mover más rápido al meterle calor y entonces se incrementa la energía cinética y por lo tanto también la energía total. ¿Okay? Y en cambio, si le sacamos calor al sistema, pues pasa lo opuesto. Si le sacamos calor, va a disminuir la temperatura del sistema y eso quiere decir que entonces disminuye la energía interna. Entonces, para este caso, si el trabajo es cero, el cambio en la energía interna pues va directo, es igual al calor que le metamos o le sacamos al sistema. Es decir, con esta convención que tenemos aquí. Si Q es positivo, pues quiere decir que le estamos metiendo energía al sistema y entonces el cambio en la energía interna es positivo. La energía interna final pues, es mayor que la inicial. Si Q es negativo, pues quiere decir que le estamos sacando calor al sistema, le estamos sacando energía, y entonces el cambio en la energía interna es negativo. La energía interna final va a ser menor que la inicial. Entonces aquí, esto es así directo. ¿Para qué pasaría si, ahora pensemos al revés, supongamos que no intercambia calor con los alrededores, que tenemos un sistema adiabático, y que solo pueda hacer trabajo, o se puede hacer trabajo sobre él. Entonces aquí tendríamos dos posibilidades. Primero, si ya tenemos que no hay intercambio de calor con los alrededores, pero sí puede hacer trabajo. Si los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, estaríamos, en este caso, el trabajo es negativo. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo así. Si ahora se hace trabajo sobre el sistema, entonces lo que tenemos es que
el trabajo es negativo, como lo tenemos acá. ¿Qué le pasa a la energía, al cambio en la energía interna? Si estamos haciendo trabajo sobre el sistema, entonces también le estamos metiendo energía. ¿Okay? Y eso quiere decir entonces que el cambio en la energía interna tiene que ser positivo. Por el estado final, tiene que tener una energía mayor que el estado inicial. Le estamos metiendo energía en forma de trabajo. Ahora, con nuestra convención, como este es negativo, entonces aquí el cambio en la energía interna va a ser menos el trabajo. Para este caso, en el que los alrededores hagan trabajo sobre el sistema. Entonces aquí lo podemos poner así como el cambio de energía interna, en este caso es menos el trabajo. ¿Okay? Que esto pues ya es positivo. Y la otra posibilidad es que el sistema haga trabajo sobre los alrededores. Si es el sistema el que hace trabajo, entonces ahora estamos en este caso de aquí. Si el sistema es el que hace trabajo sobre los alrededores, entonces está perdiendo energía. Esa energía pues es la que se está ocupando para hacer el trabajo. ¿Qué pasa entonces con el cambio en la energía interna? Aquí tiene que ser negativo. ¿Sí? Para hacer trabajo pierde energía, entonces la energía interna final pues, es menor que la energía interna inicial, y es negativo. En este caso, el trabajo es positivo. Entonces, el trabajo es positivo, pero el cambio en la energía interna tiene que ser negativo. Entonces, si le ponemos un menos también, ya queda con el signo correcto. ¿Sí? Como el trabajo es positivo en este caso, si le ponemos un menos, entonces todo esto es negativo. Y el cambio en la energía interna es negativo, como tiene que ser, porque está perdiendo energía. Entonces ahora este es negativo. Entonces poniéndole aquí un menos al trabajo, ya cubrimos los dos casos. El del calor, pues es directo con el signo que tenga. Si le metemos calor, le sacamos calor. Y entonces ahora podemos juntar estas dos posibilidades. Como ya quedamos que la energía interna puede cambiar si es que intercambiando calor o trabajo, entonces simplemente sumamos esas dos posibilidades y esas son todas las posibilidades que tenemos para el cambio en la energía interna del sistema. Entonces vamos a escribirlo así. El cambio en la energía interna pues va a ser lo que le añadamos o le quitemos de calor menos el trabajo que se hace sobre el sistema o que hace el sistema. ¿Okay? Y con eso pues ya tenemos cubiertas estas dos posibilidades y esta. Y justo esto pues es la primera ley de la termodinámica, entonces es muy sencilla esta expresión, ¿no? Y es simplemente, a final de cuentas, es simplemente una consecuencia de la conservación de la energía. Nuestro sistema puede perder energía, ya sea intercambiando calor o trabajo, haciendo trabajo o que se haga trabajo sobre él. Son las dos formas, si consideramos esas dos, pues eso nos da todas las posibilidades para el cambio en la energía interna del sistema. Y así de sencilla es la primera ley, entonces solo tengan cuidado acá con este signo menos que viene de nuestra convención. Y esta convención a su vez viene de, para que esto sea compatible con lo que hayamos visto de trabajo en mecánica, del trabajo mecánico. ¿Okay? En otros textos, pues usan al revés esta convención. Si los proveedores hacen trabajo sobre el sistema, pues lo consideran positivo. El sistema hace trabajo sobre los alrededores, negativo. ¿Okay?
final de cuentas, lo que tendrían acá es un cambio en el signo de este, pero la idea es la misma, o sea, es simplemente la conservación de la energía. Bueno, entonces ya que tenemos esto, ahora vamos a aplicárselo a un gas ideal. Esto pues, es para cualquier sistema termodinámico. Vamos a ver en específico cómo se vería para un gas ideal. Y bueno, también voy a escribirles aquí de una vez. Esta pues es la versión de cuando tenemos cambios finitos. También podemos tener cambios infinitesimales, como siempre. Y entonces lo escribiríamos así. Que sería la versión infinitesimal de la primera ley. ¿Okay? Bueno. Entonces acuérdense, estas que están del lado derecho no son funciones de estado, pero una vez que consideramos todo en conjunto nos da una función que sí es una función de estado. ¿Okay? Bueno, ahora fíjense qué pasa, por ejemplo, con la energía interna de un gas ideal. Vamos a pensar en este experimento, donde tenemos acá un gas. Vamos a pensar que aquí, aunque no se muestra aquí, inicialmente está el compartimento A está lleno de gas y B está al vacío. ¿Okay? Inicialmente, pues acá tenemos gas y esta parte está al vacío. Y todo está sumergido en un calorímetro. O sea, aquí pues, tenemos, por ejemplo, agua a una cierta temperatura. Y por acá ponemos un termómetro para medir cambios en la temperatura. Entonces pensemos que, bueno, si hacemos este experimento, que de hecho el primero que lo hizo fue Joule, ponemos acá el gas y ponemos aquí una válvula de manera que podamos abrirla y que el gas se expanda y ocupe todo el volumen. Originalmente está acá confinado este volumen, esto está al vacío. Abrimos la válvula de aquí. Aquí está, aquí una válvula. Y dejamos que el gas se expanda. Esto es una expansión libre. Una vez que abrimos la válvula, pues el gas se va a expandir rápidamente y va a llenar el volumen completo. Entonces aquí lo que se encuentra es que el cambio en la temperatura es pequeñísimo. Y si suponemos condiciones ideales, entonces lo podemos tomar como cero. ¿Okay? Entonces, en este caso de esta expansión libre, lo que se obtiene es que no hay cambio en la temperatura. ¿Okay? Obviamente, pues sí hay cambio de volumen, ¿no? Porque originalmente pues teníamos este volumen A y al final pues vamos a tener el volumen completo A más B. El volumen sí cambia, tenemos un cambio en el volumen que es distinto de cero. Y de hecho en este caso pues, sería positivo porque el volumen final es mayor que el inicial. ¿Y qué pasa con la energía interna? Bueno, primero vamos a suponer que en este caso la energía interna es una función del volumen y la temperatura. O aquí no interviene la presión, la podemos quitar. Suponemos que la energía interna depende nada más del volumen y la temperatura. Eh, Ahora podemos ver también que en este caso el cambio en la energía interna es cero, simplemente porque de la primera ley que acabamos de escribir,
no hay intercambio de calor con los alrededores. Entonces, suponemos que acá está todo acá dentro del calorímetro y no intercambia calor con los alrededores. De hecho, aquí lo podemos ver que no cambia la temperatura del agua una vez que se expande el gas. Entonces, no hay intercambio de calor con los alrededores. Esta parte es cero. Y el sistema tampoco está haciendo trabajo sobre los alrededores. Aunque aumentó su volumen, en realidad no está haciendo trabajo con los alrededores. No están pasando nada. Entonces, esta parte también es cero. Entonces, el cambio en la energía interna es cero. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. En la energía interna es cero. Si la energía interna depende del volumen y la temperatura, tenemos que el volumen cambió, pero la energía interna no cambió, fue cero. La temperatura no cambió, el cambio en la temperatura fue cero. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que esta suposición original en realidad es incorrecta. La energía interna entonces depende únicamente de la temperatura. Y esa es una propiedad únicamente para los gases ideales. Pues para un gas ideal, la energía interna es simplemente una función de la temperatura, no depende ni del volumen ni de la presión. Y de hecho esto lo podríamos haber deducido directamente de aquí. De aquí, por ejemplo. Recuerden que a nivel molecular, pues el gas ideal suponemos que está muy diluido y entonces las interacciones que pudiera haber entre las moléculas que lo constituyen las despreciamos. Es decir, muy poquitas, suponemos que las moléculas cada una se está moviendo ahí por su cuenta y jamás se entera de que existen las otras. Eso quiere decir que esté diluido y esa es la aproximación a nivel molecular del gas ideal. Entonces, si despreciamos las interacciones, pues nos quitamos esta parte de la energía potencial y nada más tendríamos energía cinética. Y macroscópicamente, pues el promedio de la energía cinética es la temperatura. Entonces, es otra forma de ver que para un gas ideal, la energía interna depende únicamente de la temperatura. Entonces, a nivel molecular, esto no existe, lo despreciamos y nada más tenemos la parte de la energía cinética que está asociada a la temperatura. Bueno, entonces, eso es nada más para otra forma de verlo o con un experimento de este tipo. Entonces, acuérdense de este resultado, que es importante para un gas ideal. La energía interna solo depende de la temperatura. Ok, entonces regresemos a la versión esta infinitesimal de la primera ley. Si la escribimos así otra vez. Ahora, como sabemos que el trabajo, pues es, como ya quedamos, es la integral de presión por diferencial de volumen. Aquí faltó la diferencial del trabajo. Si diferenciamos aquí nuestra definición de trabajo, pues nos quitamos la integral y nos queda nada más lo que está dentro, P de B. Entonces la diferencial del trabajo la podemos escribir simplemente como P de B. Así. Entonces, otra forma de escribir la primera ley de forma infinitesimal, pues es así. Du es igual a dq menos P de B. Consideremos ahora, esto es en general, ¿ok? Esta expresión es para cualquier sistema. Regresemos a nuestro gas ideal y pensemos en un proceso a volumen constante. Si el volumen es constante, entonces pues, la diferencial de volumen es cero.
¿Ok? Esta parte se va a cero y nos queda simplemente aquí, es igual que dQ es igual a dQ, simplemente, ¿ok? Para volumen constante. Y luego aquí podemos dividir entre un cambio en la temperatura para que nos quede una derivada y dividimos también entre el número de moles. Vamos a ponerlo así. O sea, dividimos entre dt y dividimos entre el número de moles. Aquí en todo esto estamos poniendo que el número de moles no cambia. Entonces, ahorita lo dejamos constante. Y del lado derecho también ponemos lo mismo. Ahora, esto de acá, si se acuerdan, es la definición del calor, de la capacidad calorífica molar. Acuérdense, sin la N, si nada más tenemos dQ en dt, esa es la capacidad calorífica. Si esto lo dividimos entre la masa, es el calor específico con el que hemos estado trabajando. Si en vez de la masa dividimos entre el número de moles, a eso le llamamos la capacidad calorífica molar, que aunque le llamamos capacidad calorífica, pues en realidad es análoga al calor específico, porque estamos dividiendo entre esta variable extensiva, solo que en vez de la masa, ponemos el número de moles. Entonces, esta es lo que teníamos de la definición de capacidad calorífica molar. Con lo único que tenemos que precisar aquí es que esto lo estamos haciendo a volumen constante. Cuando definimos la capacidad calorífica y el calor específico, nos olvidamos de si era volumen constante o no. En realidad, las capacidades caloríficas o los calores específicos se miden a volumen constante o a presión constante. Podemos tener uno de esos dos casos. Y aquí justo entonces tendríamos el caso de capacidad calorífica molar a volumen constante, que es lo que estamos poniendo. Entonces, para acordarnos de eso, lo vamos a poner aquí un paréntesis y un subíndice B. Ok, vamos a continuar desde aquí. Teníamos entonces que esto era nuestra definición de capacidad calorífica molar, y como estamos a volumen constante, entonces a esto le llamamos capacidad calorífica molar a volumen constante, y lo vamos a denotar con un subíndice B, igual que acá arriba. Entonces, esto es la capacidad calorífica molar a volumen constante. Y lo que tenemos entonces es que esa capacidad calorífica a volumen constante la podemos escribir en términos de el cambio en la energía interna de esta forma. O sea, la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura dividido entre el número de moles nos da Cb. Voy a escribirlo acá otra vez. Entonces, tenemos Cb es igual a 1 entre n por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Y entonces de aquí podemos escribir el cambio en la energía interna como NCB/dt. Simplemente despejamos du de aquí, el número de moles y dt los pasamos multiplicando y nos queda de esta forma. Y esto entonces lo sustituimos en la expresión que teníamos para la primera ley. Teníamos que
du es igual a dq menos P de B. Y du lo podemos expresar entonces en términos de la capacidad calorífica molar a volumen constante. Y nos quedaría así. Aquí es importante que para llegar a esto utilizamos que el volumen es constante para poder definir la justo CB, la capacidad calórica molar a volumen constante. Supusimos que el volumen es constante. Una vez que ya tenemos eso, nos regresamos a la expresión de la primera ley y esto sigue siendo válido incluso aunque ahora ya no estemos a volumen constante. Esta ya es la expresión general de la primera ley, donde en general pues esto no es cero, pero sigue siendo válido de esta forma porque, como acabamos de ver, la energía interna depende únicamente de la temperatura. Entonces, realmente ya no importa si el volumen se mantiene constante o no. Lo que importa es que utilicemos el mismo cambio en la temperatura, el mismo cambio que teníamos para llegar a esta definición, pues lo que consideramos acá en general. Si esto se cumple para un proceso a volumen constante, se va a cumplir para cualquier otro proceso, siempre que el cambio en la temperatura sea el mismo, justo porque la energía interna depende únicamente de la temperatura. Entonces lo podemos escribir así, la expresión para la primera ley. Bueno, y ahora, esta parte de acá, vamos a utilizar la ecuación de estado para simplificar esto aún más. Entonces, antes de eso, entonces vamos a ponerle aquí que esto sería otra forma de escribir la primera ley únicamente para un gas ideal. Ok. Ahora tomemos la ecuación de estado, la ecuación de los gases ideales, y vamos a diferenciarla. Simplemente calculamos la diferencial de ambos lados y utilizamos la derivada de un producto para el lado izquierdo. Del lado derecho, pues es simplemente, estamos considerando que el número de moles es constante, sacamos esta constante y nos queda dt. Del lado izquierdo tenemos entonces un producto, y para sacar la diferencial se aplica la misma regla que para la derivada de un producto. Entonces aquí nos quedaría P de B más B de P, eso es lo que queda del lado izquierdo, es igual a NR de T, que es lo que nos queda del lado derecho. Despejamos P de B. Entonces va a ser igual a NR de T menos B de P. Y esto entonces lo sustituimos aquí. Y nos va a quedar de esta forma. NSB de T igual a dq menos todo esto que está acá del lado derecho. Entonces a esto le cambiamos en los signos para considerar este menos que tenemos aquí. Y nos quedaría menos NR de T más B de P. Ok, ahora vamos a considerar que tenemos un proceso a presión constante. Y entonces nos quitamos este término. Esto va a ser 0 siempre que la presión sea constante.
y nos quedamos nada más con los otros términos. Y luego dividimos entre el número de moles y la diferencial de la temperatura. Vamos a dividir entre N y entre DT. Entonces acá del lado izquierdo nos queda simplemente CB. Y del lado derecho pues tenemos 1 entre N por dQ en DT. El otro término, cancelamos N y DT. Nos queda 1 al dividir entre N y DT. Nos queda simplemente menos R. Dividimos entre N, dividimos entre DT. Nos queda simplemente la constante universal de los gases. Y si se fijan, esto tiene otra vez, otra vez la definición de capacidad calorífica molar, pero ahora a presión constante. Entonces, lo ponemos aquí en su índice P. Y vamos a entonces a definir la capacidad calorífica molar a presión constante, pues justo como esto. Manteniendo la presión constante. Lo que tenemos entonces es que CB es igual a CP menos R, y esta es una relación muy sencilla para las capacidades caloríficas molares de los gases ideales a volumen constante y a presión constante. Están relacionadas de esta forma con la constante universal de los gases, y de hecho entonces lo podemos escribir para los problemas. Voy a ver aquí mismo. Vamos a ponerlo así. CP va a ser igual a CB más R, más la constante universal de los gases. Ok, ahora, de la teoría cinética, esto no lo vamos a deducir en clase, pero lo van a ver más adelante en cinética molecular. De la teoría cinética es relativamente fácil obtener que para un gas ideal, CB es igual a 3 medios de R. Para un gas ideal monoatómico. Gas ideal monoatómico, o sea que está compuesto de un solo átomo. Y para un gas ideal diatómico, CB es igual a 5 medios de R, la constante universal de los gases. 5 medios de R para un gas ideal diatómico. Entonces, si ya sabemos esos valores de la capacidad calorífica molar a volumen constante, vamos a esta relación, y entonces nos quedaría CP va a ser igual a 3 medios de R más 2 medios de R, porque tenemos aquí un entero, nos quedan 5 medios de R. Para el gas ideal monoatómico, y bueno, voy a pasarlo acá. Lo voy a escribir aquí. CP va a ser igual a 5 medios de R más 2 medios de R, nos quedan 7 medios.
de R para un gas ideal diatómico. Ok, entonces tenemos esos valores. Antes de irnos acá a los ejercicios, vamos a poner también la definición de un factor que vamos a utilizar cuando veamos el proceso adiabáticos. Al cociente de Cp entre Cv se le llama gamma. Vamos a definirlo así. Por un lado, pues lo podemos escribir como Cv más R, pues es lo que acabamos de ver, que Cp es igual a Cv más R entre Cv. Esto quedaría como 1 más R entre Cv. Tomando estos valores que acabamos de encontrar, entonces, por ejemplo, para un gas ideal monoatómico, tendríamos Cp, pues es 5 medios de R, dividido entre Cv, medios de R, entonces aquí se cancela la R, se cancela el 2 y nos queda simplemente 5 tercios. Y eso pues, es aproximadamente 1.67. Recuerden ese valor. Esto entonces es el valor de gamma, que es el cociente de Cp entre Cv, para un gas ideal monoatómico. Pues para monoatómico, para el diatómico, pues entonces tendríamos que dividir 5 medios de R que es el valor de Cp, perdón, 7 medios de R es el valor de Cp para el diatómico. Entonces aquí va 7. Entre el valor de Cv para el gas diatómico, que es 5 medios de R. Igual pues, se cancela la R, se cancela el 2, nos queda simplemente 7 quintos. Es 1.4. Pues aquí tenemos ya los valores de este factor gamma, dado por este cociente, para un gas monoatómico es de 1.67, para un gas diatómico es de 1.4. Este factor gamma no tiene unidades porque es un cociente de las capacidades caloríficas molares. Bueno, y con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para el gas ideal y la primera ley de la termodinámica. Vamos a resolver los ejercicios. Tenemos aquí estos 3 ejercicios. Vamos a hacer primero el 3, que es el más, pues no el más complicado, pero el que nos va a llevar más tiempo. Entonces, aquí tenemos 2 moles de un gas ideal diatómico que realizan este ciclo de termodinámico mostrado en la figura. Un ciclo termodinámico pues es simplemente varios procesos de manera que empezamos y terminamos en el mismo lugar. Pues aquí este ciclo termodinámico está dado en esta dirección. Empezamos en D y seguimos esta trayectoria de A, B, C y D. Pues vamos así en esta dirección.
y son estos dos procesos isocóricos a volumen constante, dos procesos isotérmicos, temperatura constante. ¿Okay? AB y CD son isotermas. Nos piden encontrar el trabajo total hecho por el gas. Tenemos 2 moles de un gas ideal diatómico, el calor absorbido o expelido y el cambio en la energía interna. Entonces aquí hay que calcular el trabajo, el calor y el cambio en la energía interna para cada uno de estos procesos y luego al final los sumamos. Para eso necesitamos los valores de las variables en cada punto de equilibrio, o sea, presión, temperatura y volumen. El número de moles no cambia, son 2. Aquí en D, en A, en B y en C. Y lo que tenemos es estas condiciones. El volumen del gas en el punto B es 3 veces el volumen del gas en el punto D. Aquí, el volumen es 3 veces más que aquí. Y la presión también en el punto B es el doble de la presión en el punto C. Y los datos que tenemos es la temperatura en D, que son estos 370 kelvins, y la presión en D, que son 2 atmósferas. Bueno, vamos a ocupar esos datos y las condiciones primero para obtener los valores de las variables de estado en cada punto de equilibrio, y luego con eso ya podemos calcular el trabajo y el calor para cada proceso. Entonces, vamos acá y lo que sabemos es que en el punto D tenemos la temperatura, que son 360 kelvins, y tenemos la presión, que son 2 atmósferas. Y ya. Bueno, tenemos el número de moles, tenemos temperatura y presión, podemos sacar el volumen directamente de la ecuación del gas ideal para este estado de equilibrio aquí en D. Entonces vamos a poner el volumen en D, va a ser igual a NR, la temperatura en D, entre la presión en D. Todos estos son datos que ya tenemos. Tenemos la presión en atmósferas, entonces vamos a utilizar la constante en la forma de atmósfera litro. Tenemos 2 moles. La constante atmósfera por litro entre mol por Kelvin. La temperatura ya está en kelvins. 360 dividido entre la presión, que son... Realmente nada, tenemos que multiplicar esto por esto. Este 2 cancelo. Y eso nos va a dar 29.54 litros. Entonces en D ya tenemos todos los valores de las variables de estado, temperatura, presión y volumen. Y ahora vamos a usar las condiciones que tenemos del problema para encontrar las de los demás. Entonces lo primero que podemos hacer es, tenemos que el volumen en B, la condición que teníamos acá, es 3 veces el del punto D. Entonces simplemente multiplicamos por 3 este resultado que tenemos aquí,
y eso nos da el volumen en B. Eso nos quedaría 88.62 litros. Y esto de paso, pues también nos da el volumen en C, porque B y C tienen el mismo volumen, están relacionados por este proceso isocórico. Entonces, esto también es el volumen en C. Tenemos también la temperatura en C, porque esta es una isoterma. Este es un proceso isotérmico a temperatura constante, entonces la temperatura en D es la misma que en la de C, que la tenemos aquí. Entonces, tenemos también la temperatura de C, que es la misma que la temperatura en D, y pues también tenemos también el volumen en A. Aquí encontramos el volumen en D, ese pues, es lo mismo que el volumen en A, porque también estos dos estados de equilibrio tienen el mismo volumen, están relacionados por un proceso isocórico. Entonces, esto también es el volumen en A. Ok, entonces ya tenemos aquí volumen en C, temperatura en C, tenemos el número de moles. Podemos ocupar la ecuación del gas ideal para calcular la presión en C. Vamos a ponerlo por acá. Ahora va a ser NRTC entre el volumen en C. Sustituimos los valores. Dos moles, el valor de la constante. La temperatura. Y ahora dividimos entre el volumen, que son 88.62 litros. Y eso nos da una presión de 0.67 atmósferas. Ok, ya tenemos la presión en C. Y podremos calcular también, utilizar la otra condición que teníamos. Vamos a ver aquí. La presión en el punto B es el doble de la presión de C. Entonces, simplemente esta que acabamos de encontrar, la multiplicamos por 2 y esto nos da la presión en B de las condiciones que tenemos. Entonces, aquí nos queda 1.33 atmósferas. Y finalmente, hay que ver qué nos falta en B. Tenemos la presión en B, tenemos el volumen en B, nos faltaría la temperatura de B, que también va a ser la misma que la temperatura de A, porque esta es una isoterma. Ya tenemos presión-volumen. Vamos a usar nuevamente la ecuación del gas ideal ahora para encontrar la temperatura en B, perdón. La temperatura en B, entonces va a ser
presión en B por el volumen en B dividido entre NR. Sustituimos. El volumen era de 88.62 litros. Dos moles y la constante. Ok, hacemos esa operación y nos queda 720 kelvins. Y esto también es la temperatura en A. Bueno, hasta aquí entonces simplemente utilizamos los datos que teníamos y las condiciones del problema para encontrar los valores de las variables de estado en los puntos de equilibrio. Ya están. Ahora vamos a calcular el trabajo y el calor para cada proceso. Entonces, si empezamos aquí en D, que es lo que nos decía el problema, y nos movemos en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos para acá, luego para acá, luego para acá, y luego para acá. El proceso de D a A es isocórico. Vamos a ponerlo aquí. De D a A el volumen es constante, por lo tanto el trabajo es cero, como ya habíamos visto. El cambio bueno, necesitaríamos primero encontrar el calor que entra o sale, y para eso pues vamos a utilizar o de hecho podemos calcular directo con el cambio de la energía interna, con lo que acabamos de ver. Recordemos que justo la energía interna la podemos escribir en términos de la capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿Okay? Esto que tenemos aquí. Pues vamos a usar esto para calcular el cambio de la energía interna. Tenemos las temperaturas de D y de A. Entonces tenemos la temperatura. Podemos, cuando tenemos el valor de CB, porque tenemos 2 moles de gas ideal, y ya sabemos que de un gas ideal diatómico, pues de hecho sabemos que CB es 5 medios de R. O sea, tenemos esta parte y los 2 moles que tenemos. Entonces simplemente sustituir aquí y nos da el cambio de la energía interna. Bueno, aquí está en forma diferencial. Simplemente esto lo escribimos como un cambio finito. Entonces vamos a ver esto acá. Tenemos que el cambio de la energía interna va a ser entonces NCB por el cambio en la temperatura. Y ya simplemente sustituimos los valores. Este es 2. Voy a ponerlo acá abajo. 2 moles es N, CB es 5 medios de R. Y aquí R, vamos a ocupar el otro valor de la constante universal en términos de joules, para que nos dé ya directo el cambio de la energía interna en joules. De lo contrario, pues nos quedaría en atmósfera por litro y habría que convertirlo a joules. Entonces aquí utilizamos el valor de 8.31.
joules entre mol por Kelvin por el cambio de la temperatura. Aquí necesitamos, como vamos de D hacia A, entonces la temperatura final es la de A y la temperatura inicial es la de D. Acá está. Vamos de aquí hacia acá. Entonces, a la temperatura de A le restamos la temperatura de D. Y aquí las tenemos. La temperatura de A son 720 y la de D son 360, que es justo la mitad. Entonces, 720 menos 360 Kelvin nos queda 360 Kelvin. Entonces aquí me salto ese paso y ya pongo aquí directo el cambio de la temperatura, son 360 Kelvin. ¿Okay? Ya considerando T de A menos T en D. Bueno, todo esto nos dan 14.958 joules. Quitamos los decimales que haya, los despreciamos. Son poquitos, tenemos el orden de miles de joules, entonces despreciamos los decimales. De hecho, esto pues lo podemos escribir como aproximarlo a 14.96 kilojoules. Vamos a dejarlo en kilojoules. Y ya está, entonces, bueno, tenemos el trabajo es cero, el cambio de la energía interna es este, y de la primera ley, como el trabajo es cero, pues directamente el cambio en la energía interna es el calor, con todo y el signo. Entonces aquí nos quedó puesto positivo. Quiere decir que en este proceso el sistema recibió calor. Igual directamente al calor recibido por el sistema, que fueron 96 kilojoules. Bueno, vámonos al proceso que sigue, que ese sería el de A hacia B. Ese es isotérmico. Ahora estamos en este. Llegamos aquí y ahora nos movemos hacia B a lo largo de la isoterma. Ya tenemos que, ya habíamos visto cómo calcular el trabajo para un proceso isotérmico. En este caso, el trabajo es nRT por, aquí se movió, vamos a regresar a donde estaba. Ok. nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. ¿Okay? Entonces también es simplemente sustituir aquí el volumen. Bueno, de hecho vamos a ponerlo de una vez en términos de los puntos que tenemos. El volumen final pues es el de B, es el punto final. El volumen en el punto B entre el volumen en el punto A. Sustituimos los valores. 2 moles. Vamos a usar otra vez la constante en términos de joules. La temperatura en A o en B, ya sabemos que es la misma. Y esa teníamos que era 720 kelvins.
por el logaritmo natural de el volumen en B, que fueron 88.62 litros. Todo esto, aunque aquí no lo podamos ver directo, pero es lo que teníamos acá. Todos los datos que teníamos aquí. Pues aquí está el volumen en B y el volumen en A es este de 29.54 litros. Okay. Entonces hacemos esto y aquí nos quedan 13.146 joules. Que esto lo aproximamos a 13.15 kilojoules. Ya está. Ya tenemos el trabajo. ¿Cuál sería el calor? Bueno, aquí primero nos conviene preguntarnos cuál es el cambio en la energía interna. Este proceso de AB es térmico. La temperatura es constante y ya acabamos de ver que la energía interna para un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Si la temperatura no está cambiando en este caso, pues el cambio en la energía interna es cero. Entonces, paso, acuérdense de esto. Para un proceso isotérmico, el cambio en la energía interna de un gas ideal pues siempre va a ser cero. ¿Okay? El proceso isotérmico, gas ideal. Ya que tenemos energía interna y trabajo, ocupamos otra vez la primera ley. Para encontrar el calor. Entonces, esta parte es cero ahora. Y en este caso tenemos que el calor es igual al trabajo. Aquí lo que obtuvimos es que este es positivo y entonces eso pues es directamente también el calor, que en este caso es absorbido por el sistema, el calor transferido más que absorbido, transferido al sistema. Son estos 15 joules. Podemos checar que el trabajo nos quedó positivo como tiene que ser, justo porque de A a B es una expansión. De A a B aumenta el volumen, el gas está expandiendo y por lo tanto entonces está haciendo trabajo sobre los alrededores y es positivo. Y ya tenemos todo lo del proceso de A a B. Vamos ahora con el de B a C. Este es otra vez isocórico, análogo al que teníamos de acá, nada más hay que cambiar los datos. Pero lo demás es la misma idea. Entonces, ahora vamos de B a C, otra vez a volumen constante. Ya sabemos que el trabajo es cero y ya sabemos que el cambio de la energía interna, pues es acá utilizando la capacidad calorífica molar. Entonces, lo único que cambia, pues es aquí
la diferencia de temperaturas, porque necesitamos la temperatura de C menos la temperatura de B. Esta parte se queda igual. 5 medios. La constante. Y nada más revisamos la temperatura en B. Nos quedó de 720 kelvins. Y la de C. Esa ya la perdí. Ok, a 360. Entonces tenemos 360. 360 kelvins, que es la temperatura de C, menos la temperatura de B, que son 720 Kelvin. Entonces aquí nos queda una diferencia negativa. Esto de aquí nos da menos 360 kelvins. Si hacemos entonces este producto, pues acá nos va a quedar menos justo este valor que teníamos, porque son los mismos valores, excepto que tenemos aquí en menos. ¿Okay? Nos queda menos 14.96 kilojoules. Y esto entonces también es igual al calor que en este caso disipa el sistema. Como nos queda negativo, entonces ahora nos dice que en este proceso isocórico de BAC, el sistema pierde energía, que le estamos quitando calor por esta cantidad. Y finalmente nos vamos al otro proceso isotérmico, el último, que entonces va a ser análogo a esto. Cambio la energía interna a cero y el trabajo pues va a ser igual al calor. Simplemente hay que sustituir aquí, esta parte es la misma. No, perdón, acá está la temperatura, esta es distinta. Estoy aquí en los volúmenes. Bueno, vamos a ponerle, antes de eso, el proceso de EAD y ya regresamos al punto de partida. Con esto completamos el ciclo. Entonces, EAD es isotérmico también. El trabajo sustituimos acá en RT, logaritmo de los volúmenes. Entonces, aquí voy a omitir las unidades para que rápido y quepa aquí. Teníamos que la temperatura en C es de 360 kelvins, ¿ok? Que es la misma de la de D. Me falta aquí la constante, luego la temperatura. Y luego el logaritmo natural del volumen en D, que es el punto final. El volumen en D es 29.54 litros entre el volumen en C, que es el inicial. Y el volumen en C se nos había quedado 88.62 litros. Hacemos esta operación y eso nos da menos 6.573 joules.
Entonces, lo ponemos como menos 6.57 kilojoules. Tenemos todo lo que necesitamos para los 4 procesos. De hecho, podemos hacer una tabla donde pongamos todo ordenado. Vamos a hacer una tabla nada más para organizar los datos. En los renglones ponemos los procesos de DA, de AB, de BAC, de CAD y al final pues ponemos el total. Y como columnas pues ponemos el valor, el trabajo y el cambio en la energía interna. Y ya nada más ponemos ahí los valores que obtuvimos para que quede todo organizado. Entonces teníamos para el proceso de DAA, el valor eran 14.96 kilojoules, pueden irlo checando de lo que habíamos obtenido. El trabajo es 0 y el cambio en la energía interna en los mismos 14.96 kilojoules. Para el proceso de AB, acá el calor nos había quedado 13.15 kilojoules. El trabajo es el mismo. Y el cambio en la energía interna es 0. Para el proceso de BAC nos quedó menos 14.96 kilojoules. Para el calor, el trabajo es 0 otra vez y el cambio de energía interna es el mismo que el calor. Menos 14.96 kilojoules. Y el último proceso de CAD tuvimos menos 6.57 kilojoules para el calor y lo mismo para el trabajo. Y en este caso el cambio de energía interna es 0. Termodinámico. Entonces, si sumamos por columnas, aquí es muy fácil ver que en la columna del cambio de la energía interna, pues nos queda un bonito 0, como tiene que ser. Este pues es bueno, un bonito 0. Esto lo podríamos haber deducido desde el principio. Si regresamos al punto de equilibrio del cual partimos, regresamos al valor que teníamos de la energía interna, entonces el cambio de la energía interna es 0. Recuerden que esta función de estado depende únicamente del estado inicial y el estado final. Como estamos regresando al estado de equilibrio del que partimos, pues esto siempre nos va a dar 0. ¿Okay? Pues acuérdense de eso. Para un ciclo termodinámico, el cambio en la energía interna siempre es 0. Y las otras dos columnas es simplemente para verificar que esté bien todo. Aquí si sumamos la parte del calor, este se cancela con este y a este 13.15 le restamos 6.57. Nos queda 6.58 kilojoules. Y justo es lo mismo que nos queda acá para el trabajo. Este es 0, 0. Pues aquí a 13 le restamos este valor, que es lo mismo de aquí. Nos queda otra vez 6.58. Como tiene que ser, porque justo aquí las acomodé para que se viera
en la primera ley. O sea, lo que tenemos es que el calor menos el trabajo es igual al cambio de la energía interna. Entonces, el total del calor para todo el ciclo tiene que ser igual al total del trabajo para todo el ciclo, de manera que al sustituirlos aquí nos dé cero, como tiene que ser para la energía interna. Y ya está listo. Bueno, vamos a regresar acá donde estaban los ejercicios. Y ver este rápido. Entonces, fíjense, aquí en el primero tenemos que cuando llevamos un sistema de A a B, de este punto a este punto, a lo largo de la trayectoria ACB, que sería esta que está acá arriba, en morado, se absorben 90 joules de calor y el sistema realiza 60 joules de trabajo. Ok, y luego pues hay que hacer esto. Antes de hacer eso, pues aquí podemos obtener rápidamente el cambio en la energía interna, que depende únicamente del punto inicial y el punto final, no depende de la trayectoria que sigamos. Entonces, si ya tenemos el valor aquí, sabemos que absorbió 90 joules y realizó 60 joules de trabajo. Simplemente ocupamos la primera ley una vez más. Como el calor fue absorbido, es positivo, nos queda 90 joules, y el sistema fue el que realizó el trabajo, entonces positivo, son estos 60 joules. El menos, pues viene de lo que tenemos aquí en la primera ley. Nos queda simplemente 90 menos 60 joules. Aquí nos queda 30 joules. Cambio la energía interna para ir de A hacia B, sin importar qué trayectoria sigamos. Y luego, encuentra la cantidad de calor que absorbe el sistema en la trayectoria A de B, que ahora es esta de acá abajo en verde. Si el sistema realiza 15 joules de trabajo. Ok, entonces es simplemente otra vez seguir aplicando la primera ley. Ahora queremos el calor. Voy a ponerlo por acá. Despejamos de aquí el calor. Y eso va a ser el cambio en la energía interna más el trabajo. El cambio en la energía interna es el mismo que ya habíamos calculado, porque no depende de la trayectoria. Tenemos aquí que ahora el sistema realizó 15 joules de trabajo. Entonces es positivo. Aquí entonces simplemente los 30 joules más los 15 joules. 45 joules. Y ya está, positivo. Porque se suministra al sistema. Luego, para el proceso de B hacia A, el valor absoluto del trabajo hecho por el sistema es de 35 joules. Determina si absorbe o disipa calor. Ahora vamos al revés, ahora vamos del punto B al punto A, siguiendo esta trayectoria. Este proceso, BA. El cambio de la energía interna es el mismo, 30 joules, pero pues acá va a cambiar el trabajo y el calor. Sabemos que tenemos el valor absoluto del trabajo. Bien. Aquí simplemente hay que ver si es el sistema el que hace trabajo o si son los alrededores los que hacen trabajo sobre el sistema. Como ahora nos movemos de aquí hacia acá,
visto en el eje del volumen, pues es pasar de un volumen mayor a un volumen menor. Estamos comprimiendo el sistema. Esto quiere decir entonces que el trabajo es negativo. Los proveedores están haciendo trabajo sobre el sistema. Para el inciso A, para el inciso B. El trabajo es negativo, su valor absoluto es de 35 joules. Entonces aquí tenemos que el trabajo es de menos 35 joules. Tenemos el cambio en la energía interna, que es el mismo, que no depende de la trayectoria. Y queremos calcular el calor, simplemente determinar si absorbe o disipa. Entonces, despejamos de la primera ley, así como está aquí. Sustituimos. Nada más Q. El calor entonces va a ser el cambio en la energía interna, que son los 30 joules, más el trabajo, que son estos menos 35 joules. Hay aquí otro detalle que no he tomado en cuenta. Gracias. Ahora vamos de B hacia A. Entonces, el valor absoluto de la energía interna es el mismo, 30 joules, para pasar de aquí a aquí. Pero estamos cambiando acá. Aquí este valor es tomar U de B menos U de A. Ahora nos movemos al revés. Entonces, ahora el cambio sería U de A menos U de B. Es decir, hay que ponerle aquí ahora un menos al cambio de la energía interna. Un menos. Esto entonces queda menos 65 joules. Y por lo tanto, el sistema disipa calor aquí. Disipa calor, disipa 65 joules de energía. Bueno, entonces simplemente esto es porque aquí ahora tenemos que el cambio es U de A menos U de B, que eso es menos U de B menos U de A, y son los menos 30 joules que ya teníamos. Bueno, ya está. Luego dice si U en A es igual a 0 y UD es igual a 8, encuentra el calor absorbido en las trayectorias AD y DB. Ok, entonces aquí, para encontrar el calor, podemos hacer primero el trabajo. Es igual. Por ejemplo, ya habíamos visto que el trabajo para ir de A a B a través de la trayectoria ADB es el que teníamos aquí, 15 joules, ¿ok? En ADB. Ahora, en la parte de DB, el trabajo es cero porque es un proceso isocórico a volumen constante. Entonces, los 15 joules de todo este trabajo pues, se hacen en este proceso isobárico de A hacia D. Pues ahí tenemos un resultado. El trabajo de AD son 15 joules y el trabajo de DAB es cero. Es esta parte de aquí. Ahora nos dan este otro dato. Aquí en D, la energía interna vale 8, acá vale 0. Si de aquí a acá tenemos 30, entonces aquí en B tiene que ser 30. Porque
Y como aquí vale 8, entonces de aquí a acá tenemos una diferencia de energía de 22 joules. Entonces tenemos el cambio en la energía interna. Bueno, primero el de AD. Aquí vale 8, aquí vale 0. Entonces el cambio en la energía interna para ir de AD es 8 joules. Y el cambio en la energía interna para ir de D a B tiene que ser 22 joules. Para que nos dé acá 30 la diferencia entre este con este, que ya sabemos que eso se sigue manteniendo. ¿Y qué nos falta de aquí? Necesitamos el calor. Vamos con ese. Y utilizamos esta misma expresión que ya teníamos aquí despejado el calor. Ya tenemos cambio de energía interna y los trabajos para cada trayectoria. Entonces, el calor en la trayectoria de AD va a ser el cambio en la energía interna de AD, que son 8 joules, más el trabajo en la trayectoria AD, que son 15 joules. Entonces aquí nos quedan 23 joules. Positivo, entonces aquí se le suministra calor al sistema. Para la trayectoria de D a B, el cambio en la energía interna nos quedó de 22 joules y el trabajo es 0. Pues aquí nos queda directo 22 joules. También positivo, entonces de D a B también se le suministra calor al sistema. Ya está, entonces es el calor absorbido en las trayectorias AD y DB. Están dados por estos dos. Bien, finalmente vamos con el último ejercicio. Vamos a plantearlo y ustedes le ponen nada más los números y ya queda. Ok, entonces acá tenemos que dos moles de un gas ideal diatómico realizan, no, perdón, ese es el que ya hicimos, nos falta este. Un gas ideal monoatómico se expande a una presión de 4 por 10 a la 4 pascales desde un volumen de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos hasta 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cuál es el cambio en su energía interna? Bueno, rápido. En este caso, el proceso es a presión constante, ¿no? Esta presión no cambia y nada más cambia el volumen. Es un tipo de estos, ¿no? A presión constante, donde nada más se está expandiendo el gas en este caso. Y ya sabemos que el trabajo en ese caso es simplemente, pues, para ejemplo 2, el trabajo es simplemente la presión por el cambio en el volumen. Entonces directamente desde aquí 4 por 10 a la 4 pascales. Y el cambio en el volumen es de 8, de 2 pasó a 8, entonces nos queda 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces acá nos queda directo 6 por 4, 24. 10 a la 4 por 10 a la menos 3 es 10 a la 1. Nos queda multiplicado por 10 simplemente. Esto es 240 joules. Ya está el trabajo. Y para calcular el calor, utilizamos que este es un proceso a presión constante y podemos utilizar entonces la definición de la capacidad calorífica molar
a volumen constante, a presión constante, perdón. Lo ponemos así. Q va a ser igual a N por la capacidad calórica molar a presión constante por el cambio en la temperatura. Simplemente de lo que teníamos de la definición de capacidad calórica molar. Calor dividido entre el número de moles, entre el cambio en la temperatura, a presión constante, que es lo que tenemos. Y el gas es monoatómico. Entonces quedamos que para un gas ideal monoatómico, ya olvido cuánto teníamos, pero ahorita lo checamos aquí rápido. Eso era 5 medios, ¿no? Acá está. 5 medios de R. El valor de Cp para un gas ideal monoatómico. 5 medios de R. Entonces simplemente sustituimos. Vamos a ponerlo aquí. N, Cp son 5 medios de R. Y luego el cambio en la temperatura. Aquí hay un problema porque no tenemos el cambio no tenemos la temperatura, nada más tenemos volúmenes y presión. Y de hecho no tenemos tampoco el número de moles. Entonces lo que hay que hacer aquí es cambiar esto. El cambio en la temperatura, relacionarlo con algo que sí conocemos, que es el cambio en el volumen. Eso lo hacemos pues justo con la ecuación del gas ideal. O sea, tenemos presión por volumen igual a nRT. No está cambiando la presión y no está cambiando el número de moles. Entonces lo único que cambiamos es volumen y temperatura. Si de aquí lo escribimos así. Y despejamos dt. Entonces eso nos queda que es presión entre nr por el cambio en el volumen. Todo esto entonces lo metemos acá en dt. Y nos queda entonces aquí multiplicado presión entre nr por el cambio en el volumen. Y entonces pues, vemos que cancelamos n y r. Y nos quedan cosas que ya conocemos, que es simplemente cinco medios por la presión, que son 4 por 10 a la 4 pascales. De hecho, todo esto ya lo hicimos. Me voy a ahorrar esa parte. Porque tenemos presión por cambio en el volumen, ¿no? Son los 240 joules que nos dio acá. Entonces vamos a quitar este. Presión por delta V, pues son estos 240 joules. Entonces simplemente nos queda 5 medios por 240 joules. 40 entre 2 son 120. Multiplicado por 5. Nos quedan 600 joules. Y ya está. Terminamos con los ejercicios. Muy bien. Espero que les sirva esto entonces. Nos vemos la siguiente vez.